Doctor Henry es excelente persona, ha estado trabajando con nosotros y apoyándonos en la primera conferencia iberoamericana de Parkinson, en la segunda conferencia iberoamericana de Parkinson, y al igual que ustedes es un gran líder. Él lucha mucho por hacer conciencia sobre lo que es la enfermedad de Parkinson y crear esa diferencia en nuestra comunidad latina. Así que, doctor Henry, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos los presentes por el interés en aprender un poquito más acerca de la enfermedad de Parkinson. Voy a compartir mis slides. Si me dan un segundo. Déjenme mirar. Ok, ¿me avisan si ya ven los slides? Creo que sí. Ya, doctor. Sí, doctor, se ve. Y ahora. Ok, creo que ahora ya estamos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. El tema que nos trae es la propagación del Parkinson y la detección temprana. Yo creo que ustedes ya han recibido algunas charlas iniciales de qué cosa es la enfermedad de Parkinson y creo que han recibido una charla acerca de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Yo voy a repetir esto porque me parece que es importante volver a entender un poco más qué es la enfermedad y cuáles son los síntomas. Y luego vamos a hablar de la importancia de estos síntomas en el tema del diagnóstico, o sea, cómo nosotros diagnosticamos la enfermedad y cómo podemos ayudar para detectar esta enfermedad de forma temprana y las implicancias que eso pudiera tener en el tratamiento. Entonces, este es básicamente un poco el resumen de lo que vamos a conversar y vamos a empezar con la primera primera diapositiva que nos muestra básicamente el tema que nos trae, que es básicamente el cerebro humano. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta al cerebro, pero no solamente al cerebro como tal, sino también a los nervios que están por fuera del cerebro, y eso lo vamos a entender más adelante. El cerebro, como ustedes lo ven aquí, déjenme ver si pueden ver, ven este puntito rojo por ahí, ok. Sí. El cerebro humano básicamente está compuesto básicamente por neuronas. Las neuronas son básicamente las células que se encuentran en el cerebro y estas neuronas lo que hacen básicamente es generar información. Y esta información es transmitida por las neuronas en básicamente redes, como si fueran redes de comunicaciones. Y esa información viaja desde la superficie del cerebro, que es como decir la corteza del cerebro, la parte superficial del cerebro, hacia el centro del cerebro a través de unos cables que le llamamos nosotros axones. Lo otro interesante que tenemos que saber es, por ejemplo, aquí en el lado derecho tenemos más pequeño el cerebro como se viera si usted abre un cráneo. Pero aquí al centro tenemos el cerebro cortado exactamente por la mitad. Y usted ve que el cerebro tiene dos partes, ¿no? La parte como si fuera un arbolito. Tiene su tronco en la parte de abajo, el tronco del arbolito, que le llamamos el tronco cerebral, y el resto, que es como si fueran las ramas, que sería básicamente lo que le llamamos el cerebro en sí mismo, ahí donde está la corteza cerebral y muchas otras partes del cerebro. Bueno, lo interesante es que el tronco cerebral, dentro de él, y si ustedes van hacia el número 4, van a encontrar una zona que se llama mesencéfalo.
Y este mesencéfalo, que es el número 4, contiene unas células que producen dopamina. Y la dopamina es sumamente importante para la generación del movimiento. Muy bien. Ahora, pasemos al a la siguiente diapositiva. Y aquí es importante conocer que dentro del cerebro tenemos una zona, y acá la tienen en celeste, básicamente, que se llama los ganglios basales. Y esta zona llamada los ganglios basales son sumamente importantes, porque estos ganglios basales son los que van a procesar y van a utilizar este químico llamado dopamina, que ya sabíamos lo producía el cerebro en esa zona llamada mesencéfalo. Y estos ganglios basales generan una red, se conectan a una red de neuronas dentro de todo el cerebro para ayudarnos a generar el movimiento apropiado. Cuando existen enfermedades de los ganglios basales, el paciente desarrolla dos problemas. O no se mueve de forma rápida, se vuelve rígido y tiembla, y a eso le llamamos parkinsonismo. O ocurre lo contrario, el paciente tiene movimientos involuntarios alocados, y a eso le llamamos hiperquinesias o disquinesias. Y aquí se encuentra la neurona, la famosa neurona, que es una unidad de las células del cerebro. Las células del cerebro se llaman neuronas. Y esta neurona, básicamente nosotros tenemos 86 billones con B de neuronas, o sea, en sentido americano sería 86.000 millones de neuronas. Y cada neurona puede recibir hasta 10.000 conexiones con otras neuronas, para que ustedes vean lo complejo que es la red neuronal. Es mucho más complejo una red eléctrica del ser humano, ¿no? Es sumamente complicado. Y esta neurona se comunica con las vecinas por impulsos eléctricos. Pero lo interesante es que estos impulsos eléctricos se transmiten, acá está la patita de una, que se llama dendrita, con la patita de la otra. Y esta neurona, estos impulsos eléctricos se transmiten a través de unos químicos que pasan de una neurona a otra neurona para dar el mensaje. Y estos químicos le llamamos nosotros neurotransmisores. Uno de estos químicos se llama dopamina. Entonces, es así, básicamente, cómo estas neuronas se van transmitiendo, transmiten los mensajes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una de las neuronas, una neurona normal, que está produciendo básicamente estos químicos llamados dopamina, y gracias a eso genera el movimiento normal. Y cuando ocurre la enfermedad de Parkinson, lo que ocurre es que estas neuronas que están produciendo dopamina comienzan a fallecer, comienzan a morir, y esto genera que la producción de este químico dopamina baje, y acá ustedes ven menos puntitos, quiere decir menos dopamina se está produciendo. Y al haber menos dopamina, ¿qué os creen ustedes que va a pasar? Bueno, va a haber menos movimiento. O sea, en general, pudiéramos hacer una analogía de que la dopamina es la generadora del movimiento. A mayor dopamina, más movimiento. Y en el paciente con Parkinson, ¿qué pasa? Las neuronas con dopamina mueren y eso genera menos movimiento. Entonces, la enfermedad de Parkinson, ¿qué es? Es una enfermedad neurodegenerativa, quiere decir que daña las neuronas, lentamente progresiva, no es como una enfermedad cerebrovascular en la que se tapa una arteria y uno tiene síntomas de inmediato. Esto ocurre lentamente. Las neuronas se mueren, especialmente en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra, que se encuentra en este mesencéfalo que les enseñé en el tronquito cerebral. Y ahí es donde se encuentran las células productoras de dopamina. Entonces, las neuronas más afectadas son las que producen dopamina. Y dopamina es un químico importante para la generación del movimiento, como ya lo hemos conversado. Y acá, si ustedes ven a la derecha, lo que ven es un cerebro, solamente este mesencéfalo lo hemos cortado, le hemos hecho un slice, y estamos viendo que en este mesencéfalo normalmente existe una zona negruzca, no sé si ustedes la notan, una zona oscura, negra,
que no es que esté sucio el cerebro, esas neuronas tienen un pigmento negro y por eso que esas neuronas en esa zona dan el color negro y por eso le llaman sustancia negra. El cerebro en general, si usted lo mira, es blanco. Pero en esta zona, las neuronas tienen un pigmento que las identifica y por eso se llama sustancia negra. Bueno, pues esas neuronas que tienen el pigmento negro son las que producen dopamina. Entonces, miren qué fácil. Acá tenemos el cerebro normal y al lado tenemos un paciente que ha fallecido debido a algún problema, pero que tenía enfermedad de Parkinson. Y miren lo que usted ve. Ve usted que la parte negruzca se ha empalidecido. Esa parte negruzca ha dejado de tener el color negro debido a que estas neuronas han fallecido. Y si usted analiza ya más en detalle la neurona, y acá tenemos una sola neurona en la parte de abajo, en el recuadro de abajo, la neurona normalmente es una célula, tiene su núcleo, como su cerebro, la neurona, y tiene algo que no debería tener, que es esta esfera rosada, no sé si ustedes la ven, que está rodeada por un halo blanquecino. Este halo blanquecino con el centro más oscuro de color rosado, a esto le llamamos el cuerpo de Lewy. Y el cuerpo de Lewy, porque el doctor Lewy lo descubrió, básicamente es lo que se acumula dentro de las neuronas que eventualmente las mata y por eso es que avanza la enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson se llama así porque el doctor James Parkinson la descubrió y basado en una evaluación que él hizo, una observación que él hizo de algunos pacientes en el lugar donde él vivía que tenían síntomas en común. Él observó que muchos de estos pacientes tenían temblor, pero que al mismo tiempo caminaban de una forma lenta, encorvada hacia adelante, y que a veces incluso comenzaban a caminar rápido y de pronto paraban. Él comenzó a averiguar, ver que muchos de estas pacientes tenían características en común y él por primera vez escribe todo esto en un ensayo que él le llama el ensayo de la parálisis agitada, porque en el cerebro de él veía que estos pacientes eran lentos, pero temblaban, y él pensaba esto que era como una agitación. Esto se describió en el año 1817 y muchos años después, otros doctores, debido en honor a que James Parkinson descubrió esta enfermedad, le ponen como nombre enfermedad de Parkinson. Y hablando un poco de cómo se propaga la enfermedad, ya hemos hablado de que las células tienen algo llamado cuerpos de Lewy, que se comienzan a acumular en las neuronas. Y que esto no ocurre de manera aleatoria en el cerebro, sino que ocurre en un orden. Normalmente la enfermedad ocurre en la parte del tronco cerebral. ¿Se acuerda cuando le expliqué la parte de abajo? Y empieza no en el mesencéfalo como habíamos conversado, sino que empieza mucho más abajo y comienza a ascender lentamente. Quiere decir que más neuronas se comienzan a llenar de los cuerpos de Lewy y la cosa no queda ahí, va subiendo así como la flecha y va a llegar en 10 años, 15 años, incluso más, desde la parte más inferior del tronco cerebral hacia la parte superior, donde se encuentran viviendo las células que hacen dopamina. Recordaban las células negruzcas. Y cuando ya el cuerpo de Lewy se apodera de la célula de la dopamina y mata a la mitad de las células de la dopamina, ahí es cuando recién aparecen los síntomas. Ahí es cuando recién el paciente dice, doctor, comencé a sentir, estaba en el baño peinándome y vi un temblor en la mano. O miré, o mi mamá me dijo que yo no caminaba ya a la velocidad de antes. Los síntomas aparecen cuando ya la enfermedad ya estaba avanzada, ya había matado la mitad de las células que producían dopamina. Y bueno, la enfermedad no queda ahí, sigue avanzando y comienza a propagarse por toda esa superficie cerebral donde están las neuronas viviendo y que otras neuronas que hacen otras cosas, como las neuronas que se encuentran de la parte de la memoria, las neuronas que se encuentran en la generación de imágenes,
en la parte de la atención, la concentración, la toma de decisiones, etc. También las neuronas que se encuentran de regular el ánimo y el estrés. Y es por eso que mucho más adelante, pues ya aparecen otros síntomas, básicamente, como los problemas cognitivos, la demencia, las alucinaciones, etcétera, en la enfermedad de Parkinson, pero mucho más adelante. Esto lo estudió el doctor Brack y lo publicó en el año 2004. Hasta antes de esto no se sabía que había esta propagación de la enfermedad que empezaba en el tronco y que se extendía y se difundía. Y eso nos ha permitido entender muchas otras cosas. ¿Quién desarrolla Parkinson? El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. La primera siendo la enfermedad de Alzheimer, que ustedes la conocerán. Hay más o menos 1,5 millones de personas en Estados Unidos afectados por esta enfermedad y se sabe que hay 1 de cada americanos, por lo menos por encima de la edad de 60, pudieran tener enfermedad de Parkinson. Afecta más a los hombres que a las mujeres. No sé si ustedes han visto las fotos a la derecha, todos son hombres. No es contagiosa y no baja significativamente la expectativa de vida. Sin embargo, afecta mucho la calidad de vida. Y lamentablemente a la fecha no hay cura. Y ustedes ven algunas de las personalidades a la derecha, como por ejemplo Muhammad Ali, el boxeador, Dalí, el Papa Juan Pablo II, un par de actores muy conocidos, Michael J. Fox y Robin Williams. Este último aparentemente tuvo una enfermedad similar al Parkinson que le llamamos Lewy Body Dementia. ¿Y cuáles son las causas del Parkinson? Bueno, hay muchas causas. Se sabe que hay genes que están asociados a la enfermedad de Parkinson, pero se sabe que también hay toxinas ambientales, por ejemplo, los pesticidas, pesticidas que uno usa para la agricultura que pudieran generar enfermedad de Parkinson. Se sabe que hay otros factores adicionales y todo esto genera daño en las neuronas, acumulación de proteínas anormales en las neuronas, y esto es el cuerpo de Lewy, ¿no? Son proteínas que están dentro acumulándose. Y otros problemas adicionales que ocurren en la neurona, entre una crisis energética la neurona, no puede generar energía, el oxígeno que recibe genera normalmente sustancias tóxicas que deben ser normalmente eliminadas por una célula, y en este caso hay dificultad para poder eliminar componentes de oxígeno tóxico, se genera inflamación en las neuronas, todo esto las mata y genera la enfermedad de Parkinson. Y aquí ya en grande vemos a la misma neurona grande y la vemos con el cuerpo de Lewy ahí metido, que no debería estar, que la está dañando y que eventualmente genera la muerte de esta neurona y obviamente la pérdida de función de la neurona y por lo tanto enfermedad de Parkinson. Y si ustedes quieren ir más en detalle, aquí está el cuerpo de Lewy al final de la línea y ustedes ven cómo el cuerpo de Lewy se forma por unas sustancias que son redondeadas, que se llaman sinucleína, que normalmente existen en el cerebro, y cuando éstas se alinean de forma anormal, generan unas fibrillas de sinucleína. Esta sinucleína anormal es la que forma parte de los cuerpos de Lewy. Existen muchas cosas protectoras y muchos factores de riesgo. Se sabe que el fumar tabaco o el masticar tabaco, el café, pudieran enlentecer la enfermedad de Parkinson. Y se sabe que al mismo tiempo los pesticidas, como habíamos conversado, los herbicidas, el plomo, el manganeso, que se encuentra en la gente que hace minería, aumentan los riesgos de enfermedad de Parkinson. Se sabe que el hombre tiene ya más riesgo de por sí de tener Parkinson que la mujer, y eso probablemente se explique por algunos factores hormonales que aún no han sido muy claramente identificados. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson? Bueno, hay muchos de ellos. Quizá los principales le llamamos síntomas cardinales, y se llaman cardinales porque en base a ellos se hace el diagnóstico. El principal siendo el temblor en reposo. El temblor en reposo quiere decir que el paciente está sentado, la mano probablemente descansando en las piernas, y el paciente comienza a experimentar este temblor
Es un temblor lento que uno puede ver cuando las manos están quietas. Si el paciente levanta las manos y comienza a hacer algo, el temblor inmediatamente para. Eso es lo típico. La rigidez es el segundo síntoma cardinal. La rigidez es el paciente lo percibe como una sensación de incapacidad para mover las articulaciones, dificultad para mover las articulaciones. Y eso el paciente médico lo puede examinar moviéndole lentamente la muñeca, va a ver que hay una resistencia al movimiento. El tercer síntoma, y probablemente el más importante, es la lentitud en los movimientos. El paciente se vuelve lento. Y no es que se vuelva lento porque él quiere caminar lento o que él quiere moverse lentamente. El paciente no puede generar rapidez. El paciente, cuando uno le pregunta, ¿qué usted siente? El paciente le dice a usted, doctor, yo siento como que los brazos y las piernas me pesan. Pienso que cada pierna me pesa 50, 100 kilos y no la puedo mover, como que tuvieran cemento dentro de las piernas. Eso es lo que él percibe y debido a eso se mueve lento. Entonces, eso es importante para entender al paciente, ¿no? Y no exigirle cosas que él de manera real él no puede generar, como un movimiento muy rápido. Claro, podemos estimularle ejercicio, etcétera, pero tenemos que entender qué es lo que él siente. Y de forma más avanzada, ya el paciente desarrolla problemas del balance, le llamamos inestabilidad postural y comienzan las caídas y el paciente se cae y el paciente puede tener accidente y ahí entramos en un momento difícil. Bueno, estos síntomas que son los síntomas del movimiento no son sino la parte muy superficial, la parte de más arriba del iceberg, siendo el iceberg los síntomas del paciente. Lo que uno ve solamente es básicamente esto, la parte motora, el temblor, la rigidez, la lentitud, el balance. Por debajo tenemos una serie de síntomas que no tienen nada que ver con el movimiento, pero que existen en el paciente. Y es importante que nosotros como cuidadores los identifiquemos, porque generalmente estos síntomas que están acá abajo del iceberg aparecen antes que los síntomas del movimiento que aparecen ya después. Cuando ya el paciente viene temblando y viene con rigidez y se pone lento, cualquiera diagnostica Parkinson. Ya uno no tiene que ser ni siquiera un médico. Mucha gente, usted está en el mall caminando lento y temblando y se le acercan las personas, usted no tendrá Parkinson. Pero eso no es doctor. Es una persona que está pasando por ahí. Entonces, ya cuando el paciente tiembla y camina lentamente, cualquiera lo diagnostica. Ya no necesita el doctor. Lo difícil es diagnosticarlo cuando los síntomas del movimiento, el temblor, la rigidez, la lentitud, todavía no han llegado. Ahora, ¿podemos nosotros de forma certera diagnosticar Parkinson antes que los síntomas motores hayan llegado? No. De hecho, el médico requiere todavía que los síntomas motores estén presentes, pero el médico también pregunta acerca de estos otros síntomas para ver cuándo realmente empezó la enfermedad. ¿Y cuáles son? Depresión, ansiedad, ataques de pánico, apatía, que es falta del interés de hacer cosas. El paciente ya no quiere salir a la calle, quiere estar en la casa. Fatiga. En el ámbito de mental, enlentecimiento mental, le cuesta trabajo hacer una operación matemática, dar una respuesta, resolver un problema de memoria, incapacidad para hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo tiene problemas de dolor, hormigueo, adormecimiento, pobre sentido del olfato, se le va el olfato. 10, 20 años antes de que empiecen los síntomas del Parkinson, el temblor, lentitud y rigidez, ya el paciente dice, doctor, yo no huelo bien las cosas. Mi esposa se pone un perfume, yo no lo detecto. Ella dice que tiene perfume, yo no sé, yo tengo mis dudas. Yo antes, doctor, pasaba por la calle y había una pestilencia, un mercado ahí y toda la gente se tapaba la nariz. Yo no me tapaba nada. Yo no huelo nada, yo no huelo pestilencia. Yo lo huelo normal. Y es cuando el paciente se comienza a detectar que hay problema del olfato. Ahora, ¿qué más? Tenemos el paciente
Se pone de pie rápidamente y se marea. Doctor, me pongo de pie y siento que se me va, como que me voy a desmayar, pero no me desmayo. Sudo mucho, sudoración anormal, o la nariz me drena todo el tiempo, pero ya fui al doctor y me dijeron que no tengo yo alergia, no tengo nada, no es una gripe, no entienden por qué tengo ese problema. Doctor, voy al baño muy frecuente. Yo veo, mi esposa va al baño 3, 4 veces al día. Yo voy al baño muy frecuente. En la noche a veces 5 veces. No me puedo aguantar. Cuando tengo el deseo, tengo que ir rápidamente porque si no me orino. Típico del paciente con Parkinson. Ya me vi, doctor, no es la próstata. Ya me chequearon la próstata normal. Doctor, yo soy mujer, no, no es incontinencia. Ya el doctor me dijo que no tengo yo prolapso, no tengo incontinencia, nada. Todo está bien. Es el Parkinson. Doctor, tengo estreñimiento. Voy al baño muy de vez en cuando. Y cuando voy a defecar, las heces son muy duras y es muy dolorosa la defecación. Doctor, voy al baño una vez a la semana. Y esto es. Constipación o estreñimiento en español es muy común y se da 10, 20 años antes que empiece la enfermedad de Parkinson. Muchos pacientes se quejan de disfunción eréctil, seborrea, grasa excesiva en la cara. El sueño es muy atacado en la enfermedad de Parkinson. Los pacientes dicen que no pueden conciliar el sueño, que si es que llegan a dormir, se levantan cada 2 horas, y eso durante toda la noche. A ver, usted acuéstese y levántese cada 2 horas a ver qué tan descansado va a estar el día siguiente. Va a pensar usted que se fue una fiesta. Y durante el día, lógico, como no ha dormido eficazmente en la noche, ahora se muere de sueño. Y doctor, la esposa dice que cuando yo duermo, yo hablo, grito, pateo. No solo eso, sino que a veces me ha visto como que yo estoy dando puñetes a alguien. En mi sueño, yo estoy dormido, ella me dice eso. Y cuando ella me trata de despertar y yo despierto y me pregunta qué estaba yo soñando, yo te he visto así. Entonces, generalmente la respuesta del paciente es que es un sueño muy intenso y que el paciente sueña que está en una película de acción. Es como que a usted lo hubieran puesto en la medianoche, en el sueño, de actor principal de una película de acción. Usted se ha vuelto, no sé, se ha vuelto Terminator y todo el mundo lo quiere matar. Entonces, ¿qué haría usted en el sueño? Usted se defiende o se tira. Eso es lo que siente el paciente de Parkinson cuando se va a dormir. O sea, lo que usted ve durante el día, en temblor, la rigidez, no es todo. Hay cosas adicionales que no tienen que ver con el movimiento, pero que se ven. ¿Y cuándo se ocurren estos sueños? Bueno, estos sueños pueden aparecer, estos sueños vívidos, estas peleas en el sueño aparecen de 10 a 20 años antes que el paciente tenga el primer síntoma de movimiento del Parkinson, antes que el paciente tiemble o que se ponga lento. Entonces acá tenemos unas fotos para recordar pérdida del sentido del olfato, dolor, especialmente de hombro. Generalmente el hombro, que es el primero que va a temblar, comienza a doler años antes. Y las peleas del sueño que a veces generan que el paciente salga disparado de la cama y se caiga y se haga un daño. Muy bien, ¿cómo se diagnostica el Parkinson? Y el Parkinson se diagnostica básicamente en base a la historia y al examen que haga el doctor. No existe ninguna prueba que diagnostique la enfermedad de Parkinson a la fecha. Sin embargo, hay algunas pruebas que se ordenan para ayudar a descartar otras cosas. Por ejemplo, es importante hacerle al paciente con sospecha de enfermedad de Parkinson un MRI, una resonancia magnética, para estar seguro de que él no vaya a tener un tumor, un stroke, un quiste, algo en el cerebro que esté generando los síntomas. Si no hay nada de eso, entonces la única explicación que queda es se están muriendo las células que producen dopamina, eso se llama Parkinson. Muy bien. Obviamente, usted pudiera, en una situación pues, muy extrema, sacar un pedazo del cerebro y mirar ahí a ver si las células que hacen dopamina se están dañando y se están acumulando estos cuerpos de Lewy. Pero eso normalmente no se puede hacer con un paciente vivo.
Tendría que usted matar al paciente para hacerlo. Entonces, generalmente esto se hace en forma de autopsia, cuando el paciente así lo requiere en vida. Pero normalmente no se hace. Sería la única forma realmente de confirmar el diagnóstico de Parkinson, la autopsia. Muchas veces nosotros utilizamos un medicamento que se llama levodopa. Levodopa es un medicamento que genera dopamina en el cerebro, que ayuda al cerebro a producir dopamina. Y hay veces le damos esta pastilla y si el paciente mejora, concluimos que el paciente tiene Parkinson, porque si los síntomas mejoran con dopamina y sabemos que en el Parkinson está baja la dopamina, los síntomas mejoran con dopamina, quiere decir que el paciente pues tiene efectivamente Parkinson. Y hay veces que cuando hay duda en el diagnóstico, se requiere ir a ver a un médico ya especialista en los desórdenes del movimiento o movement disorders, como se le llama acá en Estados Unidos, o sea, un especialista en Parkinson. Existen algunas pruebas que con los años se han desarrollado que nos ayudan al diagnóstico. Una de ellas se llama el DAT scan cerebral, que lo que mira es estas células que básicamente hacen dopamina. Normalmente en el paciente normal o que tiembla por otro motivo, llamado temblor esencial, pero que no tiene Parkinson, esta dopamina se ubica aquí en blanco, es como esta zona blanca del cerebro, que son las células que están produciendo dopamina, están ahí, llegando ahí. En el paciente con Parkinson, si usted le hace el mismo scan, lo que tendría es lo de la derecha, que esta zona blancuzca ha desaparecido. Quiere decir que la producción de dopamina está bajando. Y esto lo detecta esta prueba llamada DASCA. Ahora usted me dirá, entonces esta es la prueba para confirmar el Parkinson. La respuesta es sí y no. El diagnóstico es clínico. Se hace en base a los síntomas. El DAT-scan se ordena cuando el doctor no está seguro si los síntomas son completamente Parkinson o no. Entonces, el doctor ordena el DAT-scan para aclarar el diagnóstico a sí mismo. De hecho, hay muchas otras enfermedades en las que también señalan las células que producen dopamina y no son enfermedad de Parkinson. Por eso es que no lo utilizamos como único criterio diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se basa, como le dije, en los síntomas. Los síntomas cardinales, que es el principal, es la bradiquinesia o lentitud, más al menos uno de los siguientes, que sea temblor, rigidez o problema de balance. Hay que excluir otras causas de enfermedad de Parkinson o de síntomas de Parkinson. Ya les expliqué que síntomas de Parkinson los pueden producir otras enfermedades. Y hay otros criterios que ayudan a apoyar el diagnóstico, como que los síntomas sean preferentemente más intensos en un lado del cuerpo que en el otro, el hecho que sea progresivo, el hecho que responda a la carbidopa levodopa, que es el medicamento que hace dopamina, el hecho de que a la larga el paciente pueda tener movimiento involuntario, eso apoya el diagnóstico, etc. Y ya vimos los síntomas tempranos de la enfermedad, que es el enlentecimiento, la rigidez y el temblor. Pero a la larga, conforme avanzan los años, otras áreas del cerebro se afectan y el paciente comienza a tener congelamiento de la marcha, o sea, cuando camina a pasos muy pequeños y a veces se quedan pegados los pies en el piso antes de dar el paso. El paciente quiere despegar el pie, pero no puede por unos segundos. Ellos se llaman en inglés freezing, en español congelamiento de la marcha. Eso es como que usted esté caminando o que quiera comenzar a caminar y yo le agarre los pies. ¿Qué le pasaría a usted? Se caería. Todo esto y la postura anormal de la persona, con generalmente el cuerpo hacia adelante, encorvado, y el desarrollo ulterior, posterior de problemas del balance, el paciente siente que se cae, genera las famosas caídas, que es el principal motivo de discapacidad de estos pacientes, las caídas, porque la caída a la edad de los pacientes con Parkinson, generalmente después de los 60, generan fracturas y las fracturas generan discapacidad y generalmente inmovilización del paciente. Pues todo lo que hacemos en la enfermedad de Parkinson es para tratar de evitar llegar ahí, llegar a este punto en el que el paciente se caiga y pueda tener problemas y complicaciones. Entonces, las causas de Parkinson no solamente son la enfermedad de Parkinson, síntomas de Parkinson se generan por un montón de enfermedades. Yo no quiero que lean esto, sino que vean que cada círculo es una enfermedad.
y el círculo central, que está en naranja, es la enfermedad de Parkinson. Solamente quiero que entiendan que la enfermedad de Parkinson no lo produce solamente, los síntomas de Parkinson no lo producen solamente la enfermedad de Parkinson, sino que hay otras enfermedades, miren todos los círculos, que también pueden dar síntomas de Parkinson. Bueno, ¿y quién se encarga de ver si es uno o el otro? El especialista, el neurólogo, el especialista en enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cómo arregla los pacientes con enfermedad de Parkinson? Tienen una excelente respuesta. Si usted les da la pastilla de la levodopa, que es la que produce dopamina, deberían mejorar. De hecho, hay una película que se llama The Awakening, o El Despertar, no sé si ustedes la habrán visto, que habla de los tiempos, es una película de historia histórica, que habla del momento en el cual recién había aparecido la carbidopa levodopa. Y en estos hospitales europeos antiguos se les comenzaba a administrar a los pacientes. Eran pacientes que estaban rígidos, paralizados en cama, no se podían ni parar. Las enfermeras venían a atenderlos todo el día. Los limpiaban, los bañaban, los aseaban, les conversaban, les curaban las heridas que se generaban por estar echados en la cama todo el día. Y de pronto esta pastilla llega y este doctor quiere intentar y probársela a los pacientes. Inicialmente eran inyecciones, daban muchas náuseas, pero a pesar de ello, cuando se los ponían, los pacientes comenzaron a sentarse y pararse y caminar como un milagro. Y por eso le llaman la película The Awakening, como el despertar. Es como el despertar de los muertos, los pacientes que estaban ahí. Y es una película muy impactante, y ustedes que van a trabajar con pacientes con Parkinson, yo les recomiendo que la vean, para que vean el drama que sufren estos pacientes y qué hubiera sido si no se hubiera descubierto en el año 1967, la carbidopa levodopa, no estaríamos en la realidad del Parkinson de ahora. Bueno, pues, pero el tema mío se llama, ¿y esto cómo avanza? ¿Cuál es la progresión? Bueno, y esta es la progresión. La enfermedad empieza, y ustedes si se van en la línea de abajo, ven los años de la enfermedad. Vamos a ponernos en el año 0, en el centro. Y usted cuando está en el 0, en el centro, ve que ahí es cuando el doctor diagnostica el Parkinson. Cuando me lo traen a mí, yo lo veo temblando, le hago la prueba de la rigidez, la lentitud, etcétera, y digo, ya, tiene Parkinson. Entonces, día 0. Y ahí, conforme avanza la enfermedad, él comienza a tener temblor, rigidez, y conforme avanza la enfermedad, él comienza a ponerse más lento, más rígido, le comienzo yo a dar medicamento, la levodopa. Al principio él mejora, porque la dopamina lo hace mejorar, pero luego la dopamina le da problemas y comienza a tener movimientos involuntarios, que le llamamos disquinesias, pero conforme avanza la enfermedad, ya vamos en esta parte, vemos que el paciente comienza a desarrollar problemas posturales, problemas de balance, que no mejoran con las pastillas. Eventualmente hay caídas, y luego de eso, más adelante, el paciente desarrolla demencia, o sea, problemas de memoria, problemas de concentración, se confunde mucho, alucina, ve cosas que no hay, y eventualmente pues la enfermedad se complica, el paciente desarrolla problemas del tragar o caídas, y eso lo lleva a fallecer por infecciones, se aspira, por el problema de tragar, traga algo que tose mucho, porque al tragar la comida se le va al pulmón, eso genera neumonía y lo puede matar, es la causa más frecuente de muerte en pacientes con Parkinson avanzado. Pero también puede ser que se cayó, se fracturó la cadera, entra al hospital, en el hospital la neumonía en el aire, eso lo absorbe el paciente y fallece por neumonía. Pero si ustedes van nuevamente a la línea de abajo, antes del 0 hay una serie de síntomas. Ya el paciente venía hablando de que él tenía problemas de estreñimiento, de que se mareaba cuando se paraba, que se le ve el olfato, que le dolía el hombro, que el paciente, la esposa ya decía que el paciente ya estaba hablando en la noche, que a veces peleaba en la noche, que estaba un poco deprimido. Esto ya ocurre, miren, hasta 20 años antes del momento del diagnóstico.
Entonces, usted me dice, bueno, doctor, usted para diagnosticarlo requiere tener lentitud, rigidez y ¿cómo se llama? Y temblor. Sí, a la fecha sí. Pero sin embargo, ya las cosas van a cambiar pronto cuando se introduzcan estos otros elementos para hacer un diagnóstico. Le llamamos el prediagnóstico o el momento en el Parkinson prodrómico. Es cuando se juntan una serie de síntomas que hacen suponer que este paciente va a desarrollar el Parkinson. Entonces, no hay cura para el Parkinson. La levodopa o la pastilla del tratamiento no acelera la progresión de la enfermedad. En lo contrario, básicamente, tampoco lo enlentece, simplemente trata los síntomas. No hay ningún tratamiento que pueda enlentecer la enfermedad a la fecha, y las vitaminas y todo lo que usted pueda comer no puede enlentecer la enfermedad. El ejercicio ayuda mucho, la terapia del lenguaje ayuda, porque los pacientes desarrollan muchas veces problemas de habla muy bajita, y esto se puede corregir. Y no hay ninguna terapia manual, masaje, quiropráctico, nada de esto que pueda ayudar al paciente. Y acá tenemos la levodopa, que es la pastilla principal, le llamamos en Estados Unidos Sinemet por la marca, pero me imagino que ustedes tendrán una marca ya en los países suyos. En general, el componente principal es la levodopa, que se asocia a otro componente llamado carbidopa para evitar las náuseas que normalmente la levodopa causaría. Cuando se mezclan los dos, se le llamó en Estados Unidos Sinemet, porque sin significa significa sin, y emet significa emesis o náusea. Por eso le pusieron Sinemet, porque significa que cuando mezclaban esos dos ingredientes ya no daba náusea. Pero a pesar de todo lo que usted haga, el paciente va a avanzar en su enfermedad. Acá tenemos lo mismo, línea de 20 años, de lo que se le hace el diagnóstico, no los 20 años anteriores, cuando tiene los síntomas no motores. Y cuando se hace el diagnóstico, el paciente comienza, digamos, el momento cero, se hace el diagnóstico, luego se le da el tratamiento, a donde está el RX, se le da el carbidopa levodopa, que genera dopamina, y el paciente entra en un periodo de alegría. El medicamento lo mejora a cantidad. El paciente dice, doctor, ya no tiemblo, me siento más rápido, no estoy perfecto, ya no estoy rígido, ya las piernas no me pesan 1 tonelada cada una, me puedo movilizar, ya no me quedo pegado en el piso, camino mucho mejor, mi balance ha mejorado, me siento bien. Y esto le dura lamentablemente pocos años. Y conforme avanza la enfermedad, el paciente ahora dice, doctor, ya esta dopamina no me alcanza. Antes yo la tomaba 3 veces al día, pero ahora me dura 4 horas. Creo que la tengo que tomar 4 veces al día. Y conforme avanza la enfermedad me dice, doctor, ya ahora me dura 2 horas. Me siento bien por 2 horas, pero se me va el efecto. Y al mismo tiempo que tiene este problema, el paciente dice, bueno, doctor, ahora cuando tomo la pastilla, me mejoro, pero tengo movimientos involuntarios. Y de hecho, cuando estoy con la familia, ellos me dicen, ¿por qué te mueves así? Yo no lo quiero hacer, es involuntario. Eso se llaman disquinesias o discinesias. Y luego, conforme avanza la enfermedad, después de ya 8 años, comienzan a aparecer los síntomas resistentes. Doctor, la carbidopa levodopa magnífica me ayuda, pero me caigo. Me estoy comenzando a caer. Me voy para atrás o a veces para adelante. Se me quedan pegados los pies al piso. Y eso a pesar de tomar la pastilla y estar en mi momento bueno. Y ya después de 15 años aparece lo que llamamos el deterioro cognitivo, donde el paciente, la familia dice, doctor, ya mi papá se olvida las cosas, se pierde, está comenzando a ver imágenes, dice que hay niños en el cuarto, yo no veo ningún niño, dice que hay personas en el jardín a lo lejos que están ahí vestidas de verde, pero cuando yo miro el jardín a lo lejos lo que veo son árboles, o sea que él cree que los árboles se están transformando en personas. Y esto lo está confundiendo. Y esto es la progresión de la enfermedad. Quiere decir que la enfermedad ya está llegando a otras zonas del cerebro, ¿se acuerdan? A la corteza, donde ya hay otras neuronas que generan otros síntomas. Y muchos de los problemas del paciente se dan cuando se da la pastilla carbidopa levodopa. Y el paciente dice,
concentrémonos en la ventana, esto es como una ventana celeste. El paciente dice, doctor, me da ahí la pastilla aquí, la pastilla me trabaja muy bien, está funcionando, pero conforme avanza la enfermedad, la ventana celeste se achica. Y ahora yo tomo la pastilla y la pastilla me demora un tiempo en trabajar, media hora, una hora. Antes mamá, 10 minutos me trabajaba. Y luego cuando me trabaja me siento bien. Pero luego de que me está trabajando bien, comienzo con unos movimientos que, una cosa terrible, y eso se llama disquinesia. Quiere decir que la pastilla está trabajando por demás. Hay mucha dopamina. Y ahora, luego de un tiempo, la pastilla obviamente, bueno, hace su curva, o sea, comienza a bajar en la sangre otra vez, y ahora otra vez me siento bien. Y luego, una hora antes de que toque la otra pastilla, ya se me fue el efecto. Entonces, a eso le llamamos las complicaciones motoras. La pastilla dura poco y cuando dura, hay movimientos involuntarios. Y para eso hay muchas estrategias, y ustedes lo van a ver cuando hablen de los tratamientos del Parkinson en otras conferencias. Medicamentos que hacen que la carbidopa-levodopa dure más, que trabaje más rápido, que uno pueda tener una medicina para rápidamente pasar a un estadio prendido cuando se le ha ido el efecto, le llamamos el estadio apagado, para contrarrestar los movimientos involuntarios si estos ocurren, etc. Uno de los problemas que quería yo tocar con ustedes, y quiero que entiendan, es que en el Parkinson no solamente se daña el cerebro, las neuronas del cerebro, sino que también nervios que están por fuera. Y de hecho, yo creo que ustedes deben ya haber pasado por su mente cómo es que el paciente desarrolla estreñimiento. O sea, si la cosa es en el cerebro, ¿qué tiene que ver el intestino? ¿Por qué desarrolla problemas para orinar? ¿Por qué desarrolla el paciente, por ejemplo, problemas de la presión? ¿Por qué cuando se separa se le baja la presión y se marea? Es porque el sistema nervioso que está fuera del cerebro, los nervios que están por ahí, también están afectados con la enfermedad. Y si usted los abre, encuentra ahí los cuerpos de Lewy. Claro, están ahí. Y uno de los problemas que él tiene es el vaciamiento gástrico. El paciente come y toma la pastilla, y la pastilla, en vez de pasar rápidamente al intestino, donde se absorbe, se queda acumulada en el estómago. Y no pasa. Y por eso es que el paciente dice, doctor, ya tomé la pastilla hace 2 horas y no me trabajó. Uno de estos médicos, aquí está básicamente para que vean el intestino, y todos estos amarillos son los nervios que rodean al intestino. Están empacando el nervio, lo hacen moverse. Y ustedes ya entenderán que si este intestino está dañado, se volverá lento, ¿no? Porque, claro, la corriente eléctrica que lo mueve a través de los nervios, que son los cables, no llega. Y entonces el intestino está lento, el estómago se enlentece, no se vacía, no hace que pase la comida rápidamente al intestino. El paciente come y se llena rápidamente. Y cuando ya está la comida en el intestino, pasa lento porque los nervios que están ahí están dañados. Y si usted entra a esos nervios y los pinta con un marcador para marcar sinucleína o los cuerpos de Lewy, va a ver que se marcan. Y acá están todas estas flechas. Estas son las células de intestino y las flechas están marcando toda la sinucleína que está acumulada dentro del intestino. Para que ustedes vean, la enfermedad no está en el cerebro nomás, está afuera también. Y este es un slide que siempre pongo de un médico, el doctor Fasano, que publicó esta foto en el año 2015. Este es un paciente que se quejaba de que la pastilla no le demoraba, que le demoraba mucho en trabajar. Él le dio la pastilla y después de 90 minutos, o sea, hora y media, el paciente decía que todavía no se sentía bien, que seguía temblando, estaba muy lento, no sé qué pasa. Él le hace una endoscopía, o sea, le mete una cámara al estómago y miren lo que encuentra. Sorpresa. Ahí estaba metida la carbidopa-levodopa. La pastilla estaba metida en el estómago, no había aún pasado al intestino, después de hora y media de haberla ingerido. Y esto se debe a que el estómago es muy lento en el paciente con Parkinson. No empuja la pastilla para que pase el intestino, y si no pasa el intestino, no puede ser absorbida a la sangre para que se haga el efecto.
El punto, existe el concepto del Parkinson prodrómico, ya lo hemos conversado. Es estos síntomas que empiezan antes de que hayan síntomas de movimiento. Acuérdense, a la fecha nosotros diagnosticamos el Parkinson cuando hay lentitud, rigidez, temblor y problemas de balance. Los síntomas cardinales. Pero ya se está hablando en la comunidad científica de comenzar a detectarlo antes, en el periodo premotor, o sea, antes de lo motor, o prodrómico. Detectarlo en este año menos 20 a 0, o sea, en los 20 años previos al desarrollo de los síntomas motores. Y de hecho, ya la Sociedad de Desórdenes de Movimiento, que es una de las líderes a nivel mundial de todo lo que es de enfermedad de Parkinson, ya los investigadores principales están generando los criterios diagnósticos para poder diagnosticar este Parkinson antes. Y de hecho lo que han hecho ellos es creado una calculadora, y ustedes ven acá un link de internet, donde usted puede meter datos que si el paciente tiene estreñimiento, si tiene problemas del sueño, tiene problemas del olfato, etcétera, etcétera, le da el paciente y la calculadora le da a usted un número. Se evalúa el sexo del paciente, exposición a pesticidas, exposiciones a café, a fumar, todos los factores de riesgo se meten, se preguntan en esta calculadora. Luego le preguntan si el paciente tiene problemas del sueño, si habla dormido, si tiene estreñimiento, problema del olfato, problema de disfunción eréctil, función urinaria, depresión. Todo esto se le pregunta a usted en una calculadora y cuando usted hace el clic final, la calculadora le arroja un número. Y si usted tiene, por ejemplo, si su paciente tiene 67 años, o sea, está aquí, y usted tiene 180 puntos o más, ya eso le indica que usted probablemente vaya a desarrollar Parkinson. Entonces ya estamos en ese nivel, estamos comenzando a avanzar hacia antes de los síntomas. Todavía esto no está oficializado en la parte de lo clínica normal de los médicos, pero ya en investigación, por eso le pongo criterios de investigación, se está comenzando a hablar de esto y probablemente a futuro sea una realidad. No solamente eso es importante, se sabe que la enfermedad de Parkinson no es una sola enfermedad, probablemente son múltiples. Y hay gente que tiene Parkinson muy leves, hay otros que tienen Parkinson moderados, y otros que tienen Parkinson más rápidos. Y es importante que nosotros como médicos los identifiquemos. Probablemente aquellos Parkinson rápidos son aquellos que tienen esos sueños vívidos muy intensos. Estos pacientes que desarrollan rápidamente problemas cognitivos, que rápidamente desarrollan mareos cuando se ponen de pie, o que tienen síntomas muy severos a pesar de tener cortos años de enfermedad. Pacientes que tienen problemas del caminar muy tempranamente. Normalmente eso se ve después de 10 a 15 años, pero si después de los 5 años ya está comenzando a tener muchos problemas de caminar, probablemente esté desarrollando un Parkinson más severo. Y es que a futuro vamos a poderlos clasificar. No todos son lo mismo. Por eso usted nunca encuentra dos pacientes con Parkinson iguales. Quiero hablar de este estudio muy rápidamente, y estos son los últimos 2 slides. Este estudio se hizo en Sydney es en Australia, donde se investigaron un grupo de pacientes, son 136 pacientes con enfermedad de Parkinson, evaluados por 29 neurólogos de diferentes lugares. Y que lo que hicieron fue algo interesante. Siguieron a todos los pacientes por 20 años. 20 años los evaluaban. ¿Y qué vieron al final del año 15 del año 20? Vamos a ver ahí. Número 1, a los 20 años, 74% de ellos, o sea, de los 136, 100 ya se habían muerto. El promedio de muerte era 76 años. La edad cuando empezaron los síntomas era 62 años. El tiempo desde que lo diagnosticaron hasta que se murió, en promedio eran 12 años y medio. Y la causa más frecuente de muerte, ya lo hemos hablado, neumonía.
porque se aspiró, se tragó mal y se le fue al pulmón, neumonía. Generalmente esos pacientes cuando ya estaban cerca de morir estaban en estadio 5, quiere decir el paciente ya no podía caminar. Y la enfermedad de Parkinson contribuyó a la muerte en la mitad de los casos. Quiere decir que la otra mitad, bueno, se morían de otra cosa, un accidente, un cáncer, otra cosa que no tenía que ver con la enfermedad de Parkinson. Pero 50% sí el Parkinson estaba influyendo a la muerte. Y lo más interesante, en 20 años, solo 1 de cada 36 pacientes vivía de forma independiente. Esto que nos da un poco de pena es la realidad. Y eso es lo que estamos tratando de evitar los médicos, tratando de buscar medicamentos que puedan enlentecer la enfermedad. Pero como ustedes lo entenderán, para buscar estos pacientes donde se pueda intervenir y enlentecer la enfermedad, no va a ser con los pacientes avanzados. Tendríamos que ir a otros pacientes de Parkinson prodrómico. Y por eso la insistencia en la comunidad médica de detectarlos más tempranamente. El último slide. ¿Cuáles son las implicancias de la detección temprana? O sea, ¿para qué sirve detectar tempranamente el Parkinson? ¿Cómo eso afectaría el tratamiento? Número 1, la educación. Educación al paciente, en explicarle que la enfermedad de Parkinson no empezó cuando él tembló, empezó 10 a 20 años antes. Explicarle eso al cuidador, para que él sepa que ya estos síntomas, esta disfunción urinaria no es la próstata, que ese problema de estreñimiento no es que la comida está mal, es parte de la enfermedad. Que ese hablar y ese pegar en el sueño no es que el paciente tiene un trauma ni que odia a la esposa, es que ya el Parkinson estaba afectando probablemente zonas del cerebro que generaban control del sueño. El segundo punto es la importancia de reconocer si usted porta genes asociados con el Parkinson. ¿Se acuerdan en los primeros slides? Los genes pueden influenciar en la generación del Parkinson. De hecho, 10 a 15% de los pacientes con Parkinson tienen algún gen de los descubiertos que se asocia a la enfermedad de Parkinson. Es importante reconocerlo porque más adelante se van a hacer terapias para estas personas que tienen algún tipo específico de gen anormal. Ya la formación de Parkinson, acá en Estados Unidos, está haciendo un estudio que se le llama PD generación, que trata de evaluar estos genes y ver si el paciente porta alguno de estos genes para que más adelante, cuando se desarrollen terapias que los pudieran corregir, pueda ser uno de los que la recibe. Luego, ¿para qué nos sirve la detección temprana? Para participar en estudios de investigación. En estudios que puedan ofrecer medicamentos, que puedan enlentecer la enfermedad de Parkinson. Si bien es cierto, no hay ningún medicamento que enlentezca la enfermedad de Parkinson a la fecha, se están tratando de buscar. Y hay muchos médicos en muchas partes del mundo que están investigando ello. También estudios en intervenciones que puedan enlentecer la enfermedad de Parkinson. No solo medicamentos, pastillas, inyecciones, sino intervenciones. Por ejemplo, hay un estudio muy grande en Estados Unidos que se llama Sparks PD, que se está haciendo en múltiples sitios en Estados Unidos, que es un estudio en el cual se está evaluando si el ejercicio intenso de alta intensidad en pacientes hecho por el lapso de 2 años puede enlentecer la enfermedad de Parkinson. Otras intervenciones, el yoga, el tai chi, el boxeo, que acá le llaman rock steady boxing, el boxeo para el Parkinson, pero no cualquier boxeo, sino un boxeo bajo un cierto marco dado por entrenadores que están entrenados en esta terapia de boxeo para Parkinson, puede ayudar a estos pacientes. Y el ejercicio, si bien es cierto, no hay ninguna terapia médica, pastilla, inyección, que pueda enlentecer la enfermedad de Parkinson, se sabe que el ejercicio lo pudiera hacer. Hay estudios, como les expliqué, que se están haciendo, pero hay otros estudios preliminares que sugieren que eso es cierto. Recomienden a su paciente con Parkinson por lo menos 5 días a la semana de ejercicio, por lo menos 45 minutos a 1 hora cada día. ¿Qué ejercicio? El que le guste. Yo prefiero los aeróbicos, bicicleta estacionaria, elíptica, la máquina elíptica, esa que mueve uno los brazos al mismo tiempo que mueve los pedales, o caminar en la calle, o el boxeo,
¿Me entiende, no? Ejercicios intensos, que él sude, que no sea que bicicleta estacionaria que va despacito, que ponga la rigidez, que le haga la llanta dura para que de forma intensa y que pueda sudar y sentir el ejercicio. El ejercicio ligero no funciona. Entonces, sí existen implicancias de saber, de tener este conocimiento, de detectarlo tempranamente, para participar en estos estudios, para hacer rápidamente ejercicio y centrarnos en él y en educarnos. Nosotros como médicos, ustedes como promotores de salud en el tema de Parkinson, y educar también al cuidador de casa, al familiar, al amigo, y educar al paciente en los síntomas. Bueno, sin más en particular, quiero concluir la presentación. Espero que haya sido de su agrado y me quedo disponible para alguna pregunta. Excelente presentación, doctor. Muchísimas gracias. Realmente fue perdón, una perspectiva completamente diferente. Aprendí muchísimo. Yo en lo personal y estoy segura que todos tuvieron y tienen esa oportunidad. Así que adelante, equipo. Si tienen preguntas, estoy viendo a Ana Villaseñor, que ya tiene su manita levantada. Sí, buenos días. Me quedé interesada sobre los neurotransmisores que se hace la conectividad por medio de las dendritas y alguien comentó a mi comentario que es sobre la proteína, pero si tenemos la proteína correcta, entonces ¿por qué está pegando el Parkinson? Muy interesante. Los cuerpos de Lewy, que son estas esferas, ¿no? Que se llenan, que se acumulan en la neurona. La proteína hay dos proteínas principales, se llama sinucleína y ubiquitina. La principal que se está estudiando es la sinucleína. Esta proteína existe de forma normal, o sea, yo, usted, todos la tenemos. Pero cuando esta proteína cambia su configuración, ella normalmente es redondita, se comienza a alargar, se vuelve como una especie de bastón, es cuando comienza a acumularse en el cerebro. Normalmente si usted ve cualquier neurona tiene sinucleína, pero la sinucleína está ahí trabajando, ayudando a la neurona a hacer funciones. Cuando se alarga, deja de ayudar, deja de hacer su trabajo y ahora estorba, molesta. Es como que usted tuviera en la casa una persona que le ayuda a limpiar la casa. Mientras que la persona hace su trabajo bien, usted está contenta y la deja en la casa y ella colabora con la casa. Pero el día que esa persona se transforma en un monstruo y ahora comienza a tirar todas las cosas de la casa, entonces ya le está comenzando a destruir la casa. Ya no le sirve. Es la misma persona, pero se ha transformado. Entonces, lo que no entendemos nosotros bien en el Parkinson es qué genera que esta persona normal se transforme en monstruo. ¿Qué genera que la sinucleína normal se transforme en anormal? Hay genes que pueden colaborar, sí, el ambiente, pero ¿qué más? Eso todavía no está claro. ¿Y cómo hacer para que esto pare? De hecho, se han generado muchos medicamentos que tratan de bloquear esta forma anormal de sinucleína, pero aún no ha dado resultados tan beneficiosos. Pero todavía hay muchos estudios que están avanzando, algunos de ellos inyectables, otros ya en pastillas, etcétera. Por ahí va la investigación. ¿Cuál es la estructura de la sinucleína? ¿A qué se refiere con cuál es la estructura? ¿De qué está formada? ¿De qué está Es hecha? una proteína. Es Sí, una pero proteína que está formada de ¿cuáles son las aminoácidos, como cualquier moléculas? proteína. ¿Cuáles son las moléculas que forman o los neutrones, protones que están haciendo que se arruine? Es la estructura de la proteína. Las proteínas no se ven, pero si usted, pero se ha, ¿cómo se llama? Con ciertos mecanismos científicos, usted puede ver la estructura de la proteína cuando ya ella es madura. Normalmente las sinucleínas son proteínas de forma esférica. La mayoría de proteínas tienen esta forma esférica, se llama forma globular. Y ellas están compuestas por una serie de pequeñas sustancias llamadas aminoácidos. Y tienen una función. Y cuando esta estructura se comienza a alterar,
esta forma globular se comienza a alterar y se transforma en fibrillas. Y luego estas fibrillas se acumulan y generan agregación. La proteína comienza a generar grumos dentro de la célula, más de esta proteína, y comienzan a dañar la función de la proteína. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ana, por tu pregunta tan interesante, definitivamente. Ahora tenemos a Sheila, que tiene levantada su manita. Adelante, Sheila. Sí, una pregunta. Habló acerca de lo que a medida que avanza el Parkinson se desarrolla también demencia, ¿verdad? Problemas mentales. ¿Es general? ¿Es una regla? ¿Todos los pacientes llegan a desarrollar a la última etapa este padecimiento? La respuesta sería sí y no. Depende cuándo le empezó el Parkinson y cuánto viva usted. O sea, la respuesta general sería, si usted viviera lo suficiente, los números de años suficientes, todos los pacientes desarrollarían demencia, porque la enfermedad tendría que ir hacia la corteza cerebral, donde generaría demencia. Pero la realidad no es esa. Muchos pacientes empiezan el Parkinson a los 80 años. No le da tiempo para desarrollar demencia. Mueren de infarto. La causa número 1 de muerte en el mundo, ¿cuál es? Infarto. La número 2, cáncer. La número 3, infarto cerebral. O sea, hay mucha gente que muere por otras cosas. No le da tiempo para llegar al estadio de demencia. Usted me dice, bueno, y la gente joven, por ejemplo, Michael J. Fox, él desarrolló Parkinson cuando tenía 29 años. Está en su libro, no lo inventé yo. Entonces usted me dice, bueno, él sí tiene un montón de tiempo, ¿no? O sea, él sí va a desarrollar demencia. Bueno, pero lo que se ha visto es que los pacientes que desarrollan Parkinson antes de los 40, que son los Parkinsons tempranos, el Parkinson de ellos es mucho más lento que el de los normales después de los 40. Entonces, él va a llegar a demencia, sí, pero de forma mucho más lenta que si usted desarrollara Parkinson a los 70. Entonces, la respuesta es variable. Se sabe que por lo menos más de la mitad de los pacientes que usted ve en la clínica con Parkinson van a desarrollar demencia durante el tiempo de la enfermedad en el cual usted lo ve. La respuesta es compleja, pero si vive usted suficiente, y uno de los slides que mostré, ¿se acuerdan el slide de los 15 y los 20 años? ¿No? Cuando siguieron estos pacientes por 15 y 20 años, ellos ven que, por ejemplo, en 15 años, 50% de los pacientes diagnosticados con Parkinson desarrollan demencia, pero en 83% de los pacientes desarrollan demencia. O sea, la respuesta es sí y no, pero los números son altos. Gracias, no es muy alentador para mí que empecé a los 40, pero gracias. No, bueno, si apersaste a los 40, yo te consideraría casi como un Parkinson temprano. O sea que, porque estás en el borde, ¿no? La diferencia entre Parkinson temprano y el normal es 40 años. O sea, probablemente tu Parkinson va a ser extremadamente lento y te dé mucho tiempo para llegar a un problema de demencia. Ahora, mucho tiempo, pero el tiempo no pasa en vano. Muchos medicamentos se van a descubrir, muchas terapias van a aparecer, muchos medicamentos que enlentezcan la enfermedad van a aparecer. ¿Cómo era el tratamiento de Parkinson hace 20 años y cómo es ahora? Es muy diferente. O sea, no nos pongamos pesimistas, pero siempre hay que tener la objetividad, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe hoy? Y esto es lo que se sabe hoy, ¿no? Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y definitivamente yo pienso que lo que es hoy día va a ser diferente a lo que es dentro de 20 años. Y algo que me gustó mucho es, y que quiero resaltar, es hoy día me quedó muy claro esa diferencia en los tipos de Parkinson, porque siempre hablamos de Parkinson, pero realmente hay diferentes tipos de Parkinson. Y tal vez el Parkinson que yo tengo es un Parkinson temprano, o el Parkinson que tiene mi familiar o que tiene otra persona que estoy viendo, es un Parkinson que es muy agresivo. Correcto. Definitivamente.
Pues se Gracias, sabe que doctor. la juventud genera Parkinson más leves. Esos Parkinson muy leves, que no progresan, que el paciente viene a la consulta y el doctor le dice, bueno, tú estás igual que la vez pasada, hace 6 meses. Porque yo tengo pacientes que han pasado 5 años y está igualito. Lo cual es la del progreso acá. Debería usted empeorar, ¿no? No es que yo desee que empeore, pero la ciencia me dice que tiene que empeorar. Y no lo veo. Esos son los Parkinsons probablemente de inicio joven, ¿no? Más temprano, de inicio de los 40 o antes de los 40 probablemente, o de repente después de los 40, pero que tienen algún gen en el cerebro que los está protegiendo. O sea, hay otros factores que no estamos analizando. Excelente, gracias, doctor. Y ahora quiero darle la oportunidad también a Rocío Pineda, que tiene levantada su manita, y luego a Hércules. Doctor, primeramente quiero darle las gracias por tan excelente información, bien explicada. Realmente me quedé wow con todo lo que nos dijo. A mi pregunta, doctor, es respecto a los factores protectores y factores del riesgo. En los factores protectores usted habló sobre que el alcohol podría ser un factor protector, el tabaco, el ácido úrico. Y normalmente cuando uno tiene ácido úrico, uno va al médico y luego da medicamento para bajarlo. ¿Y qué medida de alcohol? Yo no bebo, pero en la familia de mi esposo existe el Parkinson y él se toma 2 o 3 cervezas una vez al mes. Quisiera saber, doctor, ¿por qué es bueno el ácido úrico y hasta qué niveles? Vamos a... es interesante, ¿no? Esto se basa en estudios epidemiológicos, estudios cuando se ven grandes poblaciones con Parkinson y se ven otros factores, por ejemplo, el tabaco. Y se ha visto, sí, que las poblaciones que fuman más tienden a tener menos Parkinson que los pacientes que fuman menos. Y usted me va a decir, pero fumar es malo, ¿no? Recontra malo. Exacto. Cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas. Pero aparte del cáncer, genera aterosclerosis y eso genera infartos y eso genera muerte, infarto cerebral, infarto cardíaco, ¿no es cierto? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que le llaman el EPOC, ¿no? Fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, y la lista sigue y usted puede mirar 1000 cosas que hace daño el tabaco. Y yo no lo estoy recomendando, pero no puedo negar que algo tiene que en los estudios epidemiológicos ha disminuido el chance de tener Parkinson. Probablemente sea la nicotina. No lo recomendamos. Yo no recomiendo a mis pacientes fumar, porque además esto es algo que previene el Parkinson. Y tampoco le recomiendo a la población general que fume para que no tenga Parkinson. De hecho, si usted fuma, el chance de que muera por otras cosas es muchísimo más alta del chance que lo proteja de Parkinson. De hecho, el chance de tener enfermedad cardíaca es altísimo y la cantidad de gente con Parkinson es mucho menor. O sea, que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero es un conocimiento interesante. El café. Gente que toma mucho café tiene menos chance de tener Parkinson. Pero usted me va a decir, bueno, pero tomar mucho café también es malo porque usted se pone nervioso, tiembla, ¿me entiende, no? Sí. Y es adictivo. De hecho, que es adictivo. Y tomar café con moderación yo creo que no afecta, pudiera estar recomendado probablemente. De hecho, algunos medicamentos contra el Parkinson tienen un efecto similar al que tendría el café en su cerebro. Ok. El ácido úrico es algo más interesante. Se ha visto que el ácido úrico elevado pudiera ayudar al Parkinson. De hecho, hay algunos estudios que se han hecho en ese sentido, pero que no han resultado beneficiosos. O sea, es una asociación que todavía está en veremos. Ya se intentó dar medicamentos que puedan elevar el ácido úrico, etcétera, etcétera, y no se ha visto que enlentezcan el Parkinson, pero bueno. El alcohol es un question mark. Es una cosa que yo no recomendaría a la gente que haga. De hecho, el alcohol sí puede aliviar ciertos síntomas del Parkinson, como por ejemplo el temblor. Gente que tiembla, si toma mucho alcohol, puede aliviar el temblor, pero no es recomendable porque el alcohol pudiera generar pues, problemas hepáticos, cánceres, etcétera, etcétera. Entonces, tomarlo con pinzas acerca de los factores protectores.
probablemente el único que yo pudiera aceptar sería el tomar café y con moderación. Los demás no los recomendaría porque aumentarían el riesgo de otros problemas médicos. O el chocolate, doctor. El chocolate negro, por ejemplo, que es el que tiene más cafeína y teobromina y otros componentes, es muy antioxidante, es muy bueno, pudiera usted consumirlo, ¿no? Pero de hecho no hay un estudio que ligue el chocolate a menor riesgo de Parkinson, no lo existe. Doctor, perdone, ¿estos resultados de los factores protectores puede ser porque se activa la dopamina? No, no necesariamente. Yo diría que es algo mucho más complejo, ¿no? Como que protegen de alguna forma de la sinucleína y todo lo que hablamos, ¿no? Ok, sí, como yo escucho mucho a la psiquiatra Marian Rojas y ella habla mucho de la dopamina y todas estas hormonas, y ahí fue donde escuché lo del tabaco, lo que usted nos dijo, el alcohol, que la dopamina se conoce como la hormona del placer y todos estos componentes dan cierto placer al cuerpo. Entonces, Bueno, asocié. acuérdese que la dopamina, y lo hablamos, ¿no? El rol de la dopamina empieza a la mitad de la enfermedad. A la mitad de la enfermedad es cuando usted comienza a tener la baja de la dopamina. Ya usted ha tenido 10 a 20 años de otros síntomas previos, ¿no? El sueño, el constreñimiento, etc. La enfermedad ya había empezado hace 20 años cuando recién se daña la dopamina, y cuando se muere la mitad de la célula de dopamina es cuando recién empiezan los síntomas. Sí, efectivamente la dopamina es el neurotransmisor del placer, ¿no? Cuando usted hace algo y le gusta, y esa sensación que tiene de volverlo a hacer es porque se libera dopamina en otras zonas del cerebro. De hecho, cuando usted se enamora de alguien, esa sensación de querer estar con esa persona, y quiere llamarlo y que quiere estar con él, es dopamina. Cuando usted va al casino, usted no le gusta ir al casino, pero usted va al casino y juega la primera vez la máquina de las monedas y gana $500, el hecho de que usted quiera volver a jugar es porque se comienza a liberar dopamina en el cerebro que lo impulsa a usted a ir a jugar. Okay. Dopamina no solamente es movimiento, tiene otros componentes. Una última pregunta, doctor. ¿A qué hora se empieza a notar la curvatura de la persona cuando tiene Parkinson? Eso es muy interesante. A veces lo vemos de estadios más tempranos. A veces cuando recién ya se diagnostica, ya está un poco encorvada la persona. Y eso a veces los médicos lo notan. A veces el paciente simplemente tiene que caminar para mí. A veces no tengo ni que tocar. Solamente desde que lo veo que se para de la sala de espera a venir a mi oficina, ya el caminar, que lo veo uno encorvado y con un poco de temblor, ya me dice a mí que este es un paciente de Parkinson. No hay edad específica, entonces. No hay edad específica, pero se sabe que los problemas de la curvatura aumentan conforme avanza la enfermedad. Ok, gracias, doctor. Bendiciones. Gracias. Gracias, Rocío. Y ahora pasamos con Héctor, con Hércules y después con José Alberto. Adelante, Hércules. Gracias, Adriana. Doctor, si en el cuerpo de Lewy es donde las neuronas empiezan a tener problemas, ¿qué es lo que se está haciendo, la ciencia, qué es lo que está haciendo para que eso no suceda? Lo que entendí es que las neuronas llegan al cuerpo de Lewy y ahí es donde se genera el desorden, ¿no? ¿Qué se está haciendo actualmente? Claro, Hércules, yo no me he focalizado en los tratamientos preventivos que se están investigando, ni en los tratamientos del Parkinson, ¿ah? O sea, como ustedes han visto, lo único que he mencionado es carbidopa, levodopa, porque es un tratamiento importante, pero no me he focalizado en eso, porque creo que van a tener una charla de los avances, etcétera. Pero para ir a su pregunta, existen más de 50 medicamentos que ya se han probado de forma seria en trabajo de investigación para tratar de enlentecer el Parkinson, en base a múltiples mecanismos. Se han incluso probado, por ejemplo, derivados de la nicotina, para ver si eso puede enlentecer el Parkinson, el ácido úrico, y todas estas teorías que yo les he estado diciendo, ya se han hecho estudios. Y la mayoría de esos estudios, no la mayoría, todos han fracasado. Y es probable que han fracasado porque los hemos aplicado cuando el paciente ya tenía el diagnóstico de Parkinson. O sea, ya estaba en la mitad de la enfermedad. Es probable que nuestro conocimiento vaya a tener que aumentar mucho.
y probable que vamos a tener que aplicar estos medicamentos probablemente antes de que el paciente desarrolle los síntomas. Por eso que nuestro esfuerzo es en desarrollar criterios diagnósticos para ayudar a diagnosticarlo antes de que tenga los síntomas y probablemente intervenir ahí para ver si ahí podemos corregir la enfermedad. Es como si su casa ya está llena de basura y destruida, ya no hay nada que hacer, hay que derrumbarla. Pero si recién están acumulando basura en la casa en una esquinita, ahí puedo intervenir y evitar que la casa se destruya. Entonces, ese es el momento en cual intervenimos y por eso nuestro esfuerzo para intervenir antes. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias, Hércules. Gracias, doctor. José Alberto. No te escuchamos, José Alberto. El micrófono está en mute, tiene que, creo, apretar el botón. Bueno, mientras que José Alberto activa su micrófono. Ya, Adriana. Ya lo oí. Ya, muchas gracias. Doctor Henry, es un placer siempre escucharle y a mí me gustaría conocer cuántos tipos de operaciones del cerebro existen. Entiendo que está la estimulación cerebral profunda y vi a un paciente que tiene como unos sensores entre la piel, entre el cráneo y la piel, y ya después me entró la duda. ¿Nos puede explicar cuántas operaciones de cerebro existen? Gracias. Bueno, no, antiguamente, para hacerte un poquito de historia, la cirugía que es única se llama estimulación cerebral profunda. No hay muchos tipos de cirugía, la única es la estimulación cerebral profunda. Okay. Es una cirugía en la que se insertan electrodos, que son cables, dentro del cerebro del paciente para generar energía eléctrica que arregle la disfunción eléctrica que se genera por pérdida de dopamina. O sea, cuando hay poca dopamina, eso genera que se altere la energía eléctrica del cerebro y usted trata de corregir eso introduciendo dos cables y generando energía. Esta operación fue aprobada para ser usada en la enfermedad de Parkinson en Estados Unidos en el año 2002. O sea, ya tiene 20 años y más de existencia, no es algo nuevo. Antes de ella se hacían otras cirugías en las que los cirujanos, estamos hablando de la historia de la neurología, los neurocirujanos quemaban ciertas partes del cerebro o cortaban ciertas partes del cerebro para aliviar los síntomas. Y eso dio generación a que se vea que sí, efectivamente, cuando se quemaban ciertas zonas, mejoraban los síntomas y eso generó que esta estimulación cerebral profunda, que es menos invasiva, en donde no se quema nada, pudiera desarrollarse. Ahora ya más adelante se ha generado otro tipo de procedimiento que se llama el Focus Ultrasound, que es quemar de forma menos invasiva cierta zona del cerebro. Usted lo va a escuchar, que es el ultrasonido. Son pacientes que van a una sala, como un MRI, se les pone un casco y ese casco genera ondas sonoras que confluyen en un punto y en donde confluyen estas ondas energéticas, generan calor, queman una zona del cerebro que alivia los síntomas. Eso todavía está en investigación en Estados Unidos, no requiere una cirugía abierta, no requiere hacerle hueco al cerebro ni nada, simplemente estar echado en una máquina de MRI que genera, con el casco, que genera estas ondas por un tiempo. Pero todavía está, de forma muy inicial, y yo realmente prefiero la estimulación cerebral profunda con los cables, porque aquí no se quema el cerebro en ningún lado, simplemente se le da corrientes en ciertas áreas para aliviar los síntomas. Muy bien. Gracias, doctor. No, un gusto, José. Gracias, doctor. Y realmente es bien interesante todas las preguntas. A ver, Laura Ramírez tiene otra pregunta. Adelante, Laura. Sí, gracias, Adriana. Doctor, una pregunta. ¿Usted qué opina? Bueno, sé que es nuevo este estudio que se está haciendo sobre el uso yo no estoy a favor, ¿verdad?, de la marihuana, pero se está haciendo este estudio a favor del cannabis o el CBD para tratar los síntomas. ¿Cuál es su opinión?
Mire, Laura, ayer a las 3 de la mañana llegué de Boston, de la conferencia de la Sociedad Americana de Neurología, de la Academia Americana de Neurología. Y una de las conferencias de la que asistí fue el cannabis, ¿no? ¿Qué cosa hay del cannabis en neurología? No estoy hablando de Parkinson, en general, en toda la neurología. Y bueno, la conferencia fue interesante porque yo ya venía escuchando esto de muchos años, se viene escuchando. Y de hecho que se están haciendo investigaciones, pero la marihuana como planta tiene más de 400 químicos, de los cuales solo 2 son los que probablemente se están investigando, que es el CBD y el THC. Y de los 2, el THC es el que genera la euforia, las alucinaciones, y ese es lo que le llaman el high, el efecto de droga del cannabis. Y el CBD probablemente es el que tenga algunos de los efectos medicinales de la marihuana. Y este CBD es más complicado porque actúa en varios receptores del cerebro. Las células del cerebro tienen receptores para él. De hecho, hay 2 receptores, uno en las neuronas, que es el CB1, y el otro se cuesta en la célula del sistema inmunológico, que es el CB2. O sea que la marihuana también actúa ahí. Pero no existen a la fecha estudios específicos en pacientes con enfermedad de Parkinson, con medicamentos relacionados a la marihuana. ¿Verdad? Estos estudios se están avanzando, se están haciendo en algunas enfermedades y se han enfocado mucho en convulsiones. De hecho, hay ya medicamentos derivados de la marihuana que alivian convulsiones. Pero todavía no hay estos estudios para ver si algún componente de marihuana pudiera enlentecer la enfermedad o aliviar a los síntomas. Todavía no lo hay, pero hay gente seria que está investigando aquello. Yo no lo recomiendo en mi práctica, vayas a fumar su marihuana para que le alivie los síntomas, no. Porque es darle 400 medicamentos al paciente. Usted entenderá que uno solo es muy complicado. Usted agarre cualquier medicamento que tenga en la casa y mire cuáles son todos los efectos adversos que esto pudiera dar. Y ahora multiplíquelo por 400. Y más aún, meterle 400 químicos a un cerebro enfermo por enfermedad de Parkinson. Sería muy irresponsable. Esperemos Gracias. que el paciente haga su trabajo y ver qué pasa. Gracias. Excelente respuesta, doctor Henry. Muchísimas gracias, porque esa es una de las preguntas que siempre sale referente hay un video que está corriendo en redes de una persona que tiene Parkinson y prueba marihuana y desaparecen todos los síntomas motores. Entonces, el hecho de saber que no solamente es una área, el hecho de saber que se está investigando, pero hay 400 otros químicos que pueden afectar y que es algo que no está comprobado. Entonces, antes de considerarlo, es bien importante pensar en todos esos factores. Tengo a Sheila que levantó su manita. Sí, una pregunta más, pensando en los tratamientos. ¿Qué, en cuanto a las nuevas investigaciones con células madres? Hay diferentes estudios también con células madres. ¿Qué opinión le vale a usted o qué información Bueno, puede la compartir? célula madre, el tratamiento de la célula madre no es para curar el Parkinson. Tampoco va a ser para enlentecer el Parkinson. Probablemente sea más orientado hacia pacientes que tienen un Parkinson más avanzado, en el cual uno quiera restablecer la producción de dopamina. Yo sé, todas las personas hablan muy ligeramente de células madre, pero ni siquiera tienen la menor idea de lo que significa. Ni cómo se hacen, ni cómo se obtienen, ni cómo pudieran ayudar a la enfermedad. O sea, el desconocimiento es muy grande. Yo lo entiendo porque no son médicos. Lo que debemos saber es que ya en el pasado se hicieron injertos de células madre en cierta zona del cerebro para pacientes con Parkinson. Y luego de un tiempo, cuando se evaluaron a los pacientes, se vieron que las mismas células madre insertadas ya tenían los cuerpos de Lewy. O sea que usted inserta y esas células también se pueden afectar de Parkinson. Esta célula madre, cáncer del cerebro. Porque las células madre pueden generar cáncer. Pues no es tan, generalmente, y quiero cerrar con esto, ¿no?
Cuando usted lea internet y vea que hay algo que ha mejorado de forma milagrosa los síntomas de Parkinson, pare las orejas. Probablemente no sea cierto. Si no viene por la boca de un grupo científico, médico, reconocido, no le haga caso. O pregúntele a su médico antes de tomar una decisión que vaya a generar un problema. Generalmente, cuando las noticias llegan a la acción o al medio social, lo que llegan a los médicos es porque el resultado no es bueno. Y eso no se cumple en medicina, sino en cualquier orden de cosas. Definitivamente, muchísimas gracias, doctor. Y antes de que se me vaya, yo sé que ya nos pasamos mucho de tiempo y usted viene cansadísimo porque está llegando de Boston. La última pregunta de Rosa y vamos a cerrar la sesión hoy día. Rosa. Ya va, que no podía abrir el micrófono. Buenas tardes buenos días, no sé qué hora es allá, aquí son las 6. Doctor, gracias por la charla en primer lugar. En segundo lugar, le iba a preguntar acerca si hay estadísticas acerca de los cuerpos de Lewis. No hay, por lo que veo, o sea, cualquiera puede que le dé, pues que sí o que no. Y usted dice que usted no, o sea, todo el mundo dice que esta enfermedad es progresiva, con lo cual uno se asusta. En mi caso particular, en el mío de Rosa contra Maestre, a mí me diagnosticaron hace 5 años, pero yo ahorita me siento mejor que hace 5 años. 8 años antes o 10 años antes de ser diagnosticada, yo me caía muchísimo. Me caía, o sea, solo por caminar yo me caía. Me recetaron signaricina que produce Parkinson, la usé durante 3 años y 5 años después me lo diagnostican. Ok. Yo siento que yo mejoré luego del diagnóstico porque hacía yoga. A este momento yo me imagino que no fue tanto por el yoga, sino por los ejercicios. Porque yo tengo más de 1 año que yo no me caigo. O sea, yo camino, yo vivo sola, de manera independiente. O sea, yo me cocino, me lavo, me plancho, bueno, no plancho porque a mí no me gusta planchar. Pero, o sea, yo vivo sola. Y yo salgo a caminar, voy al supermercado, todo eso. Yo tengo un efecto secundario de la levodopa, que es que a mí se me contraen los carrillos, por eso me cuesta hablar. Yo leí que eso era un efecto de la levodopa, que no es un síntoma de Parkinson. Y por eso uso una férula de no morderme. Mi pregunta es, doctor, ¿más del parque mejoran o se enlentecen haciendo ejercicio? Ok. Rosa, ¿a qué debe usted que usted esté mejorando ahora a comparación de cómo estaba al comienzo? ¿Por qué piensa que usted ha mejorado? Porque cuando a mí me diagnostican, yo caminaba inclinada hacia adelante. Pero dígame no usted, movía ¿por los qué usted brazos. piensa que usted ha mejorado? ¿Cuáles son los factores que hacen que usted haya mejorado? O sea, yo pienso que mejor que luego ejercicio y ahorita hago fitboxing. Ok. Y hago ejercicio. ¿Hay alguna otra razón por la que usted haya mejorado? Quizás la dieta, porque tengo propensión a la diabetes tipo 2, entonces tuve que cambiar la dieta. ¿Nada más? Bueno, no sé qué más pudiera Ok, hacer. yo le voy a decir por qué ha mejorado. Usted no ha mejorado porque haga yoga. Y si bien es cierto, el ejercicio puede enlentecer la enfermedad de Parkinson, usted no ha mejorado porque hace ejercicio. Usted ha mejorado porque le quitaron un medicamento que se llama sinaricina, que no produce Parkinson, sino que bloquea la dopamina. Y que además usted tiene Parkinson. Usted no produce dopamina, encima se la estaban bloqueando. Al quitarle la sinaricina ya la mejoraron. Pero encima de eso le dieron la carbidopa levodopa. Usted no reconoce lo evidente. ¿Entiendes? La carbidopa levodopa mejora la dopamina y mejora los síntomas de Parkinson. Ahora, también el ejercicio ayuda, de hecho, pero el principal tratamiento, por eso lo puse en la presentación mía, a pesar de el tema del tratamiento, el principal tratamiento del Parkinson no es la dieta, tampoco es el ejercicio, es la carbidopa levodopa. Y más adelante la cirugía. Ahora, el ejercicio puede ayudar a enlentecer la enfermedad y eso todavía
estamos estudiándolo. Eso quiere decir que todavía no es una verdad absoluta, pero sí tenemos mucha evidencia que nos hace pensar que eso va así, y de hecho que por eso que hay un estudio tan grande que es el SPARCS-PD que se está haciendo ahora, que está evaluando esa pregunta, ¿no? ¿Es cierto que el ejercicio en alta intensidad realmente enlentece el Parkinson o no? Esa pregunta aún no está respondida. El estudio pretende responder esa pregunta. Doctor, pero hay una cosa. A mí cuando me diagnostican, yo vivía en Venezuela. Allá no había pastillas, doctor. Yo no tomé pastillas, yo no pude tomarle. A mí me la recetan y me dicen, si tus hijos están fuera, que te la envíen. 3 meses después yo comencé a tomarla, pero ya yo había mejorado. Comencé con la dosis que me dijo el doctor, 3 medias pastillas al día, y a los meses yo la reduje. O sea, yo tomo Carbidopa una sola vez al día. En la mañana cuando despierto me la tomo, me vuelvo a dormir porque eso me da sueño, y luego ya yo paso el día sin pastillas. No, Yo no sé, o sea, claro, no quiero centralizar la yo pregunta no sé. acerca de un caso en particular, ¿no? Pero porque tendría que examinarla y conocer, ver el caso suyo. Pero lo que sí le puedo decir es que toma Carbidopa, aunque haga todo suficiente para mí, si no, no estamos aquí haciendo estudios de investigación, ¿no? Claro. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Y como usted mencionó antes, cada caso es completamente diferente. Cada caso es independiente y tiene características y situaciones diferentes. Muchísimas gracias, doctor. Me está preguntando Sheila que cómo puede participar en alguno de los estudios. Vamos a dejar esa pregunta para nuestra siguiente sesión, porque sé que es tarde. Quiero darle las gracias. Realmente yo aquí tengo, déjenme mostrarle, 150,000 preguntas que quisiera hacerle, pero estamos tomando mucho de su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por dedicarnos esta información tan importante, por ver esa apertura a nueva información, porque realmente hoy día tuvimos la oportunidad de que usted recopilara todo lo que hemos visto en sesiones anteriores, pero con un aspecto más científico, más completo, donde nos amplía el panorama. Nos dio las facetas desde cómo empezó, quién dio el nombre de Parkinson y cómo ha sido todo ese proceso, las diferentes tipos de Parkinson, que sí existen etapas, y también la investigación, que es una de las cosas que las personas que estamos aquí están preguntando: ¿cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer? Porque ese es nuestro objetivo como promotores. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a ustedes, los doctores, en esta área? Nosotros como líderes, tal vez como un familiar con Parkinson, o tal vez como un paciente con Parkinson, o tal vez como un promotor líder que está aprendiendo sobre esta enfermedad. Así que, de nuevo, doctor, muchísimas gracias. Gracias, y voy a estar en contacto con usted. También quiero invitarlo. El día 24 de junio va a ser la graduación de este grupo de promotores, embajadores de Parkinson. Así si puede acompañarnos un ratito para que todos puedan certificarse ya en esta área y sepan que contamos con todo el respaldo de ustedes, los especialistas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Yo sé que hay veces cuando uno toca un tema difícil, un tema complejo, se generan más preguntas, ¿no? Uno comienza a pensar, ¿no? Con el conocimiento que ahora tiene, van a comenzar a generarse otras preguntas. Nos las pueden hacer llegar en algún momento para poderlas responder de repente al final en las últimas sesiones o en la graduación. Pero muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés suyo de aprender un poquito más acerca de la enfermedad de Parkinson, una enfermedad compleja, aún no siendo neurólogas ni neurólogos, tratar de inmiscuirse en la neurología, que es una zona muy compleja de la medicina, donde no mucho de lo que se sabe es el total. Muchas de las cosas que de neurología aún no se conocen, pero se investigan. Y muchas gracias por el interés que tienen en ayudar con su conocimiento al paciente con enfermedad de Parkinson a tener una enfermedad más llevadera,
a educarlo en lo que se sabe y lo que y cómo ayudarlo a mejorar y ayudar al cuidador. No se olviden del cuidador. El paciente con Parkinson no es una isla, tiene gente alrededor. A veces educando al cuidador nos ayuda a educar al paciente. Muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos ver en un futuro próximo para continuar conversando acerca de este tema. Muchas gracias. Excelente, gracias, doctor. Y bueno, grupo, gracias. Nos vemos en 2 semanas más. Y por favor, háganme llegar sus preguntas para que nosotros se las podamos mandar al doctor Henry, que siempre está en la mejor disposición de apoyarnos. Gracias, gracias, doctor. Gracias, grupo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, bye bye. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen feliz fin de semana. Feliz Muchas día. gracias por todo. Gracias.